Estimada Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, gracias por estar con nosotros. Estimado Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien va a liderar todo este proceso hacia la COP, con el respaldo de muchos de nosotros. Estimado Pablo Ruiz, representante de las Naciones Unidas aquí en Uruguay, a quien también agradezco porque lo convocamos con muy poquitas horas y acá está, como estuvo siempre con nosotros. Estimada ministra interina de Turismo, amigos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, integrantes del Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, integrantes del Grupo de Trabajo y Negociación Internacional del SNRCC, amigos de la prensa, amigas, amigos. Creo que efectivamente lo que señalaba inicialmente, que fue correcto la decisión que tomamos como ministros de poder convocar al lanzamiento de la preparación en la fase final de la COP30 que se va a realizar en Belém. Hoy iniciamos el recorrido que nos va a llevar hacia noviembre, hacia la Amazonia y sobre todo a afrontar algo que es crucial para nuestra América Latina y para nuestro mundo. Y eso muestra a un Uruguay fuertemente comprometido con el multilateralismo como herramienta esencial para enfrentar los grandes desafíos globales que tenemos en nuestro tiempo. En un escenario internacional marcado por crecientes tensiones y múltiples crisis simultáneas, reafirmamos que la cooperación entre Estados sigue siendo el camino más eficaz para construir soluciones colectivas, justas y sostenibles. La acción climática constituye una de las prioridades más urgentes y transversales de nuestra política exterior. La crisis climática no reconoce fronteras ni distingue entre países grandes o pequeños, desarrollados o menos desarrollados. Nos interpela a todos y nos exige una respuesta inmediata y coordinada. Uruguay ha asumido compromisos claros en este terreno, tanto a nivel nacional como internacional. Somos un país pequeño en territorio y población, pero yo creo que somos un país grande, firme y coherente en defensa de la agenda climática. Hemos avanzado en la transformación de nuestra matriz energética, que hoy se compone más del 90% de fuentes renovables. Impulsamos políticas de adaptación y mitigación, conscientes de nuestra vulnerabilidad como país costero y agroexportador. Participamos activamente en los espacios de negociación, convencidos de que la dimensión multilateral en el ámbito legítimo y necesario es así para lograr los consensos que necesitamos a largo aliento, porque nada de lo que estamos discutiendo ahora puede medirse a corto plazo, más allá de las urgencias y necesidades inmediatas. Un ejemplo reciente es justamente el prestigio de nuestro país que hemos logrado, y creo lo pongo como un caso concreto en el panel intergubernamental científico normativo sobre productos químicos, desechos y contaminación, que hemos lanzado recientemente en Punta del Este y que algunos de ustedes estuvieron allí, donde estuvieron presentes más de 100 países. Y destacamos el esfuerzo de la Cancillería, del Ministerio de Ambiente y del Gobierno en general en las negociaciones y en los logros que hemos tenido. Por eso, la celebración de la COP30 en Belém, Brasil, será para nosotros un hito fundamental. Allí, el mundo deberá presentar un primer balance global del Acuerdo de París que permitirá medir con claridad dónde estamos, qué nos falta, a dónde vamos para lograr limitar el calentamiento global de 1.5 grados. Uruguay llegará a esa cita con propuestas constructivas que ya se están construyendo, que hoy intercambiaremos y que seguiremos a lo largo de este periodo hasta llegar a Belém. ¿En qué espíritu? El espíritu de cooperación, el espíritu de la convicción de que esta es una oportunidad única para poder avanzar en este esfuerzo, en esta dirección. Por eso, de cara a la COP30, nuestro mensaje desde este evento es claro. La acción climática no puede esperar. Es preciso consolidar compromisos para garantizar los medios de implementación para que cada país en desarrollo pueda desarrollar sus capacidades de asegurar que los principios de equidad y responsabilidad comunes puedan seguir adelante, pero diferenciando los procesos según las peculiaridades de cada uno. Yo digo que reafirmaremos nuestra posición con otros socios y actores internacionales
y a su vez, a través de estas acciones defenderemos un multilateralismo inclusivo, transparente y eficaz, que escuche tanto a los Estados como a la sociedad civil, quienes enfrentan cotidianamente el impacto de la crisis. Estaremos, por lo tanto, allí para tender puentes, para construir acuerdos, para aportar soluciones que estén a la altura de la urgencia que enfrentamos, y eso lo sabemos todos. Por eso es tiempo de actuar, y así lo hacemos y así lo haremos en el futuro. Yo quiero pasar ahora la palabra a nuestro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para las palabras centrales en relación a la razón que nos invita hoy a estar aquí todos juntos. Muchas gracias, estimado canciller Mario Lubetkin, ministra de Industria Fernanda Cardona, estimado Pablo Ruiz, representante de Naciones Unidas, estimada directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Sousa, que tanto ha trabajado en estos temas, para que podamos tener hoy una agenda, una posición y esta instancia que, como bien decía el canciller, abre la etapa final de un largo trabajo hacia esta COP tan importante que vuelve a ubicar a América Latina y vuelve a ubicarse en Brasil como en 1992, como en Río +20, ahora en Belén, en el centro de las preocupaciones, pero sobre todo de la acción climática global internacional. En noviembre 2025 tendrá lugar en nuestro continente, como decíamos, la celebración de la COP30, denominada la COP de la Verdad, por el presidente Lula da Silva, por lo cual esta oportunidad resulta propicia para compartir la visión de Uruguay sobre los desafíos globales que enfrentamos en esta materia. Como afirmamos en la Declaración Ministerial de América Latina y el Caribe hacia la COP30, reunidos las y los ministros de Ambiente hace pocos días en México, reconocemos el cambio climático como uno de los grandes retos de nuestro tiempo y estamos profundamente alarmados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan incrementando a nivel global y por los impactos climáticos que cada vez son más frecuentes y severos. En ese sentido, enfatizamos que la mitigación, la adaptación al cambio climático representan una prioridad mundial inmediata y urgente a la par del financiamiento, la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades como habilitadores críticos de la acción climática. La actual triple crisis ambiental, caracterizada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, plantea importantes desafíos a nivel global y requiere adoptar un fuerte compromiso. Este compromiso global debe asumirse de manera colectiva, con rigor científico y teniendo en cuenta al mismo tiempo la multidimensionalidad de los objetivos de desarrollo sostenible que comprenden aspectos económicos, sociales y ambientales. Uruguay comparte el legítimo interés y la urgencia de la comunidad internacional por abordar las cuestiones comerciales y de desarrollo productivo con una visión que contemple la realidad ambiental que atraviesa el planeta. Desde la Cancillería, nuestro país aborda las múltiples temáticas comprendidas dentro de la Agenda Ambiental Internacional en coordinación con todas las instituciones nacionales competentes en la materia. En ese marco, Uruguay reafirma su compromiso con una acción climática justa, inclusiva y solidaria. Nuestro país inicia la fase preparatoria final de la participación de Uruguay en la COP30 de las Naciones Unidas y el camino hacia Belén con convicción, con compromiso, una trayectoria reconocida y con propuestas que lideramos con el ejemplo. Lo hace en el marco de su respaldo histórico al multilateralismo y en el ejercicio de la coordinación anual del Grupo Sur, que integramos con Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, asumiendo la responsabilidad de contribuir para que América Latina desarrolle, una vez más, un rol decisivo en el impulso de la agenda climática global. La COP30 representa, a su vez,
una oportunidad de avance en materia de conciencia y acción climática a nivel nacional. Destacamos que Uruguay institucionalizó tempranamente la política climática. Tras ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, se creó la Unidad de Cambio Climático en la órbita de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En 2015 se consolidó como División de Cambio Climático y en 2016 se creó una Secretaría Nacional en la órbita de la Presidencia de la República. Y desde 2020, con la creación del Ministerio de Ambiente, funciona la Dirección Nacional de Cambio Climático como órgano rector de la política climática nacional. Por otra parte, es de destacar que desde 2009 funciona de manera ininterrumpida el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, presidido por el Ministerio de Ambiente e integrado por todos los ministerios y organismos competentes en la materia. Este es un ámbito de coordinación horizontal fundamental, en el marco del cual, además de la Política Nacional de Cambio Climático, se elaboran las contribuciones determinadas a nivel nacional que se presentan al Acuerdo de París, la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Nacionales de Adaptación, entre otros. Uruguay reafirma, a su vez, su compromiso con el multilateralismo como base de respuesta eficaz a la crisis climática. La implementación plena y efectiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París es esencial para alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo. En ese sentido, nuestro país considera relevante que América Latina y el Caribe actúen de manera cohesionada, fortaleciendo su voz en el sistema multilateral, contribuyendo con soluciones concretas a los desafíos globales. Y tenemos el orgullo y la satisfacción de que en la reunión reciente de México, a propuesta de Uruguay, los países de América Latina y del Caribe acordaran presentarse con una única voz en la COP30, marcando un hito por primera vez en las negociaciones climáticas globales. La adaptación constituye una prioridad central para nuestro país. A la fecha hemos elaborado 4 planes nacionales sectoriales enmarcados en la Política Nacional de Cambio Climático: energía, agricultura, costas, ciudades e infraestructuras, y asimismo se espera avanzar en la elaboración de un plan de adaptación para el sector salud. Y tras la crisis hídrica de 2023, reforzamos nuestro compromiso orientado a garantizar agua segura para todas las personas. Uruguay considera prioritario fortalecer el acceso a financiamiento climático, con un equilibrio adecuado entre mitigación y adaptación, en condiciones concesionales, transparentes y predecibles. El artículo 9 del Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben movilizar recursos financieros para la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo. El compromiso de $100.000 millones anuales desde 2020 aún no se ha materializado plenamente. En 2020 se reportaron 83.000 millones, pero estimaciones independientes sitúan el valor neto disponible en alrededor de 24.500 millones de dólares. A su vez, menos del 10% del financiamiento internacional se destina a adaptación, pese a que allí se concentran muchas de las necesidades más urgentes. En esta línea, el país ha avanzado en el desarrollo de una política de innovación en finanzas climáticas y ambientales, impulsadas de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, junto a los distintos ministerios sectoriales. Entre los instrumentos ya implementados se destaca el bono soberano indexado a indicadores climáticos, BIC, que vincula la política de deuda con metas ambientales concretas, el préstamo del Banco Mundial sujeto a objetivos de desempeño climático y la reciente inclusión en la Ley de Presupuesto de la creación del Fondo Clima y Naturaleza, concebido como un mecanismo para canalizar eventuales ahorros fiscales y otras fuentes de financiamiento hacia la acción frente a la triple crisis climática, ambiental y de biodiversidad. Estas iniciativas, junto con el trabajo conjunto para definir una taxonomía verde nacional, consolidan la ambición climática en el centro de la política económica y financiera del país.
Sin embargo, las necesidades de adaptación continúan superando los recursos disponibles. Consideramos fundamental que en Belén se avance hacia un incremento de los recursos destinados a adaptación, en condiciones adecuadas y con acceso directo para los países en desarrollo. A través de la transformación de su matriz energética eléctrica, Uruguay ya alcanzó un hito reconocido en materia de mitigación. Más del 95% de la electricidad proviene de fuentes renovables. El desafío ahora es la segunda transición energética, avanzar en la descarbonización del transporte, la industria y los sistemas productivos, apostar al hidrógeno verde, a la movilidad eléctrica, a la eficiencia, con el compromiso de que este proceso contribuya al desarrollo sostenible, genere empleo digno y no deje a nadie atrás. Para Uruguay, a su vez, la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Nuestro país demuestra que es posible producir con responsabilidad, responder a la demanda global y al mismo tiempo proteger los ecosistemas. La promoción de prácticas de ganadería sobre campo natural, que forman parte de los compromisos nacionales para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París, como las que impulsa el programa Procría y otras iniciativas, y la expansión de prácticas agroecológicas en la producción familiar, son ejemplos concretos de cómo la seguridad alimentaria y la acción climática pueden avanzar de la mano, reforzando la credibilidad internacional de Uruguay como proveedor confiable y a la vez sostenible. La agricultura es un sector estratégico para Uruguay, genera empleo, garantiza seguridad alimentaria y constituye una parte esencial de nuestras exportaciones al tiempo que enfrenta vulnerabilidades crecientes frente a la variabilidad climática, especialmente la producción familiar. Uruguay ha formado parte de la agenda de agricultura de la Convención desde su origen y de diversas iniciativas regionales y globales que resaltan la urgencia de avanzar hacia la acción para la adaptación de los sistemas de producción de alimentos, por lo que esperamos que la COP30 en Belén consolide una agenda que promueva prácticas resilientes, innovación tecnológica y la cooperación internacional, y que se incorpore de forma transversal en la negociación climática. La transición energética y productiva deben ser socialmente inclusivas. Uruguay propone un enfoque integral de transición justa, que abarque empleo, juventudes, equidad social y comunidades locales. Desde Uruguay apoyamos la consideración de un mecanismo de transición justa bajo la Convención que brinde continuidad más allá de 2026 y asegure beneficios tangibles para las poblaciones. Nuestro país fue pionero a su vez con su primer Plan de Género y Cambio Climático y avanza hacia un segundo Plan de Género y Cambio Climático 2026-2030. A nivel internacional integramos el grupo de países que participaron activamente en la elaboración del nuevo Plan de Género de la Convención que esperamos se apruebe en la próxima COP30. Nuestro compromiso es integrar el enfoque de interseccionalidad en toda la acción climática, reconociendo los impactos diferenciados por razones de género, junto a otros factores de desigualdad como la racialidad, la etnicidad, la edad, el sector socioeconómico y la discapacidad, que deben ser atendidos según el contexto específico. En consonancia con la prioridad del país como productor de alimentos, es necesario continuar reconociendo el rol que cumplen las mujeres en la producción familiar y revertir las desigualdades aún vigentes en la ruralidad que se agravan en un contexto de cambio climático. Los eventos extremos ya generan desplazamientos forzados. Uruguay considera necesario que la movilidad climática sea reconocida como un tema de derechos humanos y justicia climática, y promueve la cooperación internacional para proteger a las personas obligadas a migrar por las sequías, las tormentas o inundaciones. La acción climática se construye desde los territorios. Uruguay impulsa y se plantea en el corto plazo al articular la red de intendencias y municipios para la acción climática, que articula los gobiernos departamentales y municipales en planes de adaptación y mitigación. Este hito en la acción climática que el país se propone recorrer
confirma que los compromisos internacionales se consolidan cuando se implementan en el territorio con participación comunitaria y con liderazgo local. Uruguay sostiene que la política climática debe apoyarse en la mejor evidencia disponible. Nuestro país sustenta sus decisiones en ciencia y evidencia, generando credibilidad internacional. En ese sentido, apuesta decididamente al trabajo conjunto con las universidades, centros de investigación y gobiernos locales para fortalecer la política climática nacional. La Dirección de Cambio Climático, en coordinación con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática, lideró la creación del Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación, que permite informar con transparencia nuestras emisiones y los avances. Además, la base de indicadores de cambio climático integra datos ambientales, sociales, económicos, ofreciendo un marco claro y confiable para evaluar los compromisos. Uruguay reconoce el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de políticas climáticas legítimas, inclusivas y efectivas. La participación activa de comunidades, colectivos ciudadanos y movimientos sociales fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y la apropiación social de los compromisos internacionales que asumimos. En este marco, nuestro país reafirma su adhesión al Acuerdo de Escazú, que consagra el derecho de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. La acción climática debe estar centrada en las personas y realizarse con las personas. La participación de la sociedad civil, las actividades de comunicación y educación ambiental son parte sustancial del proceso hacia la COP30. Uruguay reafirma, a su vez, el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y el valor del multilateralismo como espacio legítimo para abordar las crisis. Consideramos importante que las medidas comerciales internacionales no se conviertan en barreras que perjudiquen a los países en desarrollo. La justicia climática debe ir de la mano también de la justicia económica. Finalmente, decimos, la COP30 debe ser, en palabras del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, la COP de la verdad y la COP de la implementación. Belém tiene que ser el punto en que los compromisos se transformen en acciones concretas, donde América Latina y el Caribe hablen con una sola voz y la justicia climática sea el camino común hacia un futuro digno y sostenible. Llegamos a Belém reafirmando el compromiso de Uruguay con la acción climática, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, convencidos de que la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y los enfoques innovadores son esenciales para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales de nuestro tiempo. Queremos contribuir a los consensos, aportar soluciones y ejercer liderazgo. Nuestro mensaje es claro: la justicia climática no puede esperar. Es un honor compartir esta mesa con el canciller Lubetkin, con el ministro de Ambiente, con Pablo, a esta altura ya amigo, que siempre está presente en todas las cosas importantes que esta administración comenzó y empezó a emprender en marzo de este año. Y también agradezco la generosidad y el compromiso de Fernanda Sousa en todas las reuniones que hemos, y la generosidad que tiene con todo su conocimiento en el tema. Así que, y por supuesto a mi equipo de la Dirección de Energía, que también está presente y trabaja en conjunto muchísimos temas interesantes e importantes, estratégicos para Uruguay. Por eso también la presencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería en esta mesa. Lo importante, lo hablábamos también con el canciller cuando preparábamos esta actividad, es que esto intenta ser el puntapié inicial de la preparación hacia la COP30, como decían recién mis compañeros de gabinete, y por lo tanto en lo personal me es importante explicar por qué entiendo que el Ministerio de Industria, Energía y Minería también tiene ese aporte y esa responsabilidad en esta agenda que se está trabajando y que se va a llevar adelante por parte del país, porque tiene las áreas que, como dice el nombre, aunque se queda corto, tenemos industria, tenemos energía, tenemos minería, tenemos BIPYMES,
tenemos propiedad intelectual, tenemos telecomunicaciones, hay muchas direcciones que tienen que ver con muchos de estos ejes que acaba de mencionar el ministro de Ambiente y por lo tanto tenemos la responsabilidad de articular de forma conjunta estas políticas nacionales estratégicas para Uruguay. Por lo tanto, como les decía, creo que uno de los hitos hoy o de los elementos relevantes a conversar con ustedes es que América Latina y el Caribe han dado un paso importante en esto que acaban de mencionar. Avanzar en la coordinación de agendas y en la construcción de posiciones comunes. Creo que esta integración regional que tanto pedimos en nuestras áreas se está dando, se está trabajando de manera mancomunada y creo que es uno de los pasos absolutamente importantes llegar a un evento internacional de esta magnitud, con lo que esto implica para el mundo, para la gente, para las personas, con una postura común como región. Y siempre sostengo que los consensos nos llevan a mejor destino. Por lo tanto, la tarea es trabajar desde lo que nos une siempre y por eso también este fuerte mensaje que queremos dar del gabinete en este momento. En Ciudad de México, 22 países acordaron hablar con una sola voz, como decía recién el ministro Ortuño, en temas que compartimos, desde el financiamiento climático hasta la transición justa. Yo no me quiero pisar con todo lo que acaban de decir ni repetir cuestiones, pero sí voy a pretender sintetizar en estos ítems que me parecen importantes. Y no se trata de tener uniformidad en esta posición, no tenemos el consenso absoluto, pero sí de reconocer que unidos tenemos más fuerza como países para defender nuestra soberanía, para defender y para exigir reciprocidad en las inversiones y garantizar, como decía el ministro Ortuño, y como dice nuestro presidente, en realidad, que nadie quede atrás en estas decisiones y en estas políticas. Brasil, como país anfitrión, ha sido un motor clave, por supuesto, en este esfuerzo, pero lo central es que la región en su conjunto entendió, como les decía recién, que este es el momento de actuar con unidad y con convicción. Y también, como decían los compañeros que me precedieron, Uruguay llega con credenciales sobradas y comprobadas, que es que en poco más de una década logramos transformar nuestra matriz eléctrica. Y hoy tenemos ese promedio de más o menos 95% de generación renovable, como la eólica, como la solar y como la biomasa. Y este cambio fue posible gracias a una política de Estado, que también machaco mucho en esto, necesitamos volver a planificar políticas de Estado lo más consensuadas posibles, acordadas con todos los partidos, como nos pasó, o con la mayoría que podamos consensuar, como nos pasó en el 2010 y que fue la clave del éxito de la política energética en Uruguay y de la transición en este caso. Y también nos convirtió, por supuesto, en un referente internacional y por eso cuando vamos a la COP, no solo vamos a hablar de todos estos temas de ambiente, que por supuesto son el objeto principal, sino que Uruguay va con estas credenciales probadas en temas energéticos. Demostramos que una transformación profunda puede ser justa, puede ser rentable y sobre todo puede ser con equidad. Hoy tenemos la mira puesta en el 2050, también me habrán escuchado que estamos elaborando en 3 áreas estratégicas del Ministerio una política nacional al 2050, en industria, en energía y en telecomunicaciones, con un objetivo claro, que es, en el caso de energía, descarbonizar, realmente dar un paso hacia la segunda transformación energética que necesitamos y que tiene que ver con esto que decían de realmente descarbonizar sobre todo los sectores que son más complicados, como es el caso de la industria, de la movilidad, entre otros. El sector energético representa alrededor del 20% de las emisiones nacionales y por eso los próximos pasos son más complejos y más costosos. Y también hay que tener en cuenta esto, porque implican tecnologías en desarrollo y fuertes inversiones que tenemos que consensuar y trabajar entre todas y todos. Pero eso no nos va a detener, por supuesto, es parte de nuestra tarea en este quinquenio. Y en 2024 aprobamos el Plan Nacional de Adaptación del Sector Energía, que este gobierno lo continúa, lo trabaja. El ministro Ortuño recién mencionaba el Fondo Verde, o lo dijo mejor Edgardo recién, pero ustedes capaz que me escucharon, y vaya si habrá que tener trabajo en este sentido, porque si bien el país lo asumió como tal, también es verdad que tenemos metas que tenemos que trabajar para realmente alcanzarlo, porque ese bono, ese préstamo se asumió como país, pero en realidad habíamos retrocedido bastante en temas de descarbonización y medidas que tenían que ver con el ambiente.
También impulsamos la electrificación, tenemos como uno de las metas del Ministerio, que va a ser medidas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es la de electrificar el transporte público, llegar a una movilidad eléctrica del 50% del transporte público eléctrico al 2030. Avanzamos con la Política Nacional de Movilidad Sostenible, también la estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y otros instrumentos que las compañeras Carolina Mena está trabajando desde el lado de la Dirección de Energía, que se suman también a este esfuerzo de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como los proyectos GEF para descarbonizar sectores difíciles como el cemento, el gas licuado, el fortalecimiento de la eficiencia energética como política de Estado que desde el 2008 tenemos y que es un concepto que no tenemos que abandonar por más que tengamos una matriz robusta y que hoy no tenemos los problemas de cuando empezamos a hablar de eficiencia energética. También el otro día entregando los certificados conversamos mucho de eso. La promoción de la economía circular en industria es un tema que no podemos abandonar porque también va a ser una de las metas que nos va a permitir descarbonizar y trabajar una economía y un sector productivo distinto. La creación del Comité de Sostenibilidad Industrial y la instalación de mesas de diálogo para descarbonizar el transporte marítimo y la aviación. Todas estas acciones responden a una convicción. La transición, como decía también, vuelvo a citar al compañero Tuño, debe ser justa, debe ser inclusiva, generando empleo de calidad, capacidades y valor agregado descentralizado en territorio. Lo que está en juego en la COP30 no son solo cifras de emisiones. Esto es lo que venimos a decir, este es el mensaje que yo quiero recalcar en lo personal. Es la capacidad de nuestros países de decidir sobre nuestros recursos. Es asegurar que la transición no genere nuevas dependencias ni desigualdades. Es lograr que los resultados de las inversiones sean recíprocos, que no se limiten a extraer materias primas, sino que dejen cadenas de valor en cada territorio de nuestros países. Es afirmar que la industrialización verde debe alejarnos de la primarización. El desarrollo no se mide solo en megavatios o en índices de competitividad, se mide en la mujer, en el joven que se puede quedar trabajando cerca de su familia, donde nació, en el joven que encuentra empleo sin emigrar, en la pyme que se expande en su territorio, en el talento local que se impulsa, en esa innovación tan particular que nace de nuestro carácter. Y ese es el horizonte que llevaremos y que estoy segura que estamos en un acuerdo con eso, con el equipo hermoso que se ha armado, profesional, comprometido, que viene trabajando este tema de hace tantos meses, que vamos a llevar a la COP30 como país. Un Uruguay comprometido con la energía limpia, con la inclusión y con una América Latina unida que trabaja para que el futuro refleje lo mejor de toda nuestra gente. Muchas gracias.